Toda la vida sufrí de gastritis, colitis, era súper estresada, enojona, pues vivía acelerada. Tuve unas crisis de ansiedad muy fuertes, de ataques de pánico, dolor de espalda de la tensión que sentía de la ansiedad, y fuimos a tomar el curso y pues bueno, empecé a practicar, empecé a sentirme bien. Todos los días que practicamos tenemos algún cambio, algún beneficio, algo se compone, algo se mejora en cualquier aspecto de la vida. En estos 4 años que he practicado no me han vuelto a dar nunca ni un ataque de ansiedad. Gastritis, no tengo idea qué es eso. Estoy perfectamente bien, con el Chin Chikun despierto, descansada. Como que el Chin Chikun me hizo conectar con mi alegría y con mi amor. He crecido mucho en amor. Chin Chikun es mucho más que todo lo que hice junto. Es lo más completo que he encontrado, lo más benéfico que he tenido y lo más perdurable, porque todas las demás cosas que hice pues las dejaba de hacer y me volví a sentir como antes. Y aquí no, aquí son pasos que vas dando, pero no regresas a como estabas antes. Con el Chin Chikun cambia tu vida. Bueno, yo soy Alejandra García Llanas, yo vivo en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Soy dentista, mi familia somos 2 hijos, 2 adolescentes, mi esposo Bernardo, y pues bueno, vivimos acá los 4 hace 10 años. Bueno, yo antes de practicar Chin Chikun, yo desde los 20 años, toda la vida sufrí de gastritis, colitis, era súper estresada, enojona, pues vivía acelerada. El desarraigarte, el dejar tus raíces, tu país, tu vida, es muy difícil. Bueno, para mí fue complicado, para mi familia no, pero para mí sí, me llevó años. Y como a los 4 años de estar aquí, tuve unas crisis de ansiedad muy fuertes, de ataques de pánico, muy mal. Un dolor de espalda de la tensión que sentía de la ansiedad, de no haber expresado lo que sentía, ¿no? De mi tristeza. Yo llegué y me decían, qué bárbaro, parece que toda la vida has vivido ahí, estás muy adaptada. Y por mis ganas de adaptarme, pues tapé todas mis emociones, ¿no? No me dejé sentir la tristeza de dejar mi país, que pues es normal, pero decía, no, yo me vine por gusto y me tengo que acostumbrar, y pues según yo poniéndole muchas ganas, no, salió contraproducente. Entonces cuando tuve esos ataques de ansiedad y de pánico, busqué mil ayudas, empecé a hacer mindfulness, empecé a leer libros de psicología cognitivo-conductual, todo porque acabé con tratamiento, fui a un psiquiatra a México, porque aquí la medicina es un tema. Entonces fui a México con un psiquiatra, me mandó antidepresivos 1 año, me sentía mucho mejor, pero yo decía, bueno, tengo que hacer algo por mí, por mi salud, por curarme. Yo no voy a depender de una pastilla toda la vida. Y empecé mi recorrido por el mindfulness, practiqué yoga, pues mil cosas. Y me sentía mucho mejor. La verdad es que me quitaron rápido el tratamiento de los antidepresivos, muy bien, pero yo decía, no quiero volver a sentir eso nunca. O sea, me sentí tan mal que dije, tengo que conservarme así. Cambié mi alimentación, empecé a hacer ejercicio, pues una vida más saludable. Y después de, no sé, en el 2019, 2020, antes de la pandemia, fue el último curso presencial que dio Eduardo allí en la Ciudad de México en febrero, el 14 de febrero. Se acomodó todo, yo lo oía en algún día y fuimos a tomar el curso, y pues bueno, tenía un dolor de espalda de muchos meses y no se me quitaba. Tomamos la instrucción muy rápida, yo veo mis apuntes de esa vez y de la segunda vez que lo tomé en línea y nada que ver. A mí se me iba todo en el presencial, porque era mucha información. Yo trataba de escribir todo, pero se me fueron mil cosas. Pero bueno, hice unos ejercicios, salí de ahí. Ese día dormí, bueno, maravillosamente bien. Al otro día regresé al segundo día del curso y ya lo terminamos, nos regresamos, y yo sí practicaba todos los días, pero te voy a ser sincera, más por escepticismo que porque hubiera notado un cambio.
Decía esto, pues, ¿qué? O sea, estos ejercicios, mover los brazos, decía, eso no sirve. Y empecé a practicar, empecé a sentirme bien, pero yo seguía escéptica. Yo le digo a Eduardo, yo creo que yo fui tu alumna más escéptica que has tenido, pero necia. Entonces, 4 años llevo y volví a tomar el curso en línea porque decía, es que algo más me debí de haber perdido. Yo nunca había anotado mis logros, que él decía que los anotáramos. Yo no los anotaba y es muy importante anotar los logros porque si no, son pequeñas cositas, pero todos los días que practicamos tenemos algún cambio, algún beneficio, algo se compone, algo se mejora en cualquier aspecto de la vida. Eso me quedó muy claro muchos años después. Pero bueno, yo volví a tomar el curso para refrescarlo y todo empezó a ser en línea por la pandemia y eso fue el tesoro más grande que hemos tenido los que practicamos Chinen Chikung, creo yo. Ese acceso a Eduardo a practicar con él. Híjole, es enriquecedor, exageradamente enriquecedor. Yo cada que lo oigo, algo me despierta en mí, ¿no? Es muy, muy enriquecedor. Entonces tomé el curso otra vez en línea y me metí a retiros en línea, prácticas masivas, pero todo nada más porque decía, no, esto no puede ser, esto no es cierto. Y seguramente nos está engañando porque hay muchos charlatanes por la vida, me topé con algunos. Y dije, no, puede ser que tenga esa sonrisa, esa alegría todo el tiempo que yo lo he visto. Yo decía, no, en algún momento, pues la cara se le va a quitar de felicidad, va a notársele el cansancio. Y era increíble esas prácticas masivas que después de 8 horas seguía como si estuviera empezando. Esa sonrisa, esa alegría. Decía, yo quiero sentirme así. O sea, eso es cierto. De verdad, es cierto. Entonces seguí practicando, tomé el segundo gran método y empecé a ver muchísimos cambios en mi vida. Muchísimos cambios. Los logros que he tenido, principalmente en estos 4 años que he practicado, 2 veces he sentido como que me va a dar ese ataque de ansiedad y no lo dejo porque ya sé que está en mí. O sea, es mi responsabilidad, es parte de lo que nos despierta el Chinen Chikung. Yo soy pues responsable, ¿no? De mi bienestar, y pues tengo las herramientas para que no ocurra y no me han vuelto a dar nunca, ni un ataque de ansiedad, gastritis, no tengo idea qué es eso, hace 4 años que estoy perfectamente bien de todo. Bueno, creo que en estos 4 años me ha dado una vez gripa y muy rápido, muy ligerita. La verdad que yo llegué al Chinen Chikung por ese dolor de espalda y cada que practicaba decía, ay, no, todavía me duele, esto no sirve. Todavía, o sea, apegada al resultado, que es lo primero que nos dicen que no haga. Pero en ese apego al resultado de mi dolor de espalda, se empezaron a componer muchas otras cosas, porque siempre podemos estar mejor. Entonces, yo siempre he dormido bien, pero dormía mejor, descansaba mejor, porque duermo 7, 8 horas, pero me despertaba cansada. Con el Chinen Chikung despierto descansada. Pues no me enfermo, prácticamente no me he enfermado en estos 4 años. Me dio COVID, me sentí mal 2 días, se me quitó. O sea, como muy rápido. No es que ya no sienta tristeza o no sienta enojo, pero son emociones que rara vez ya las siento y cuando las siento salgo muy rápido de ese estado. Como que el Chinen Chikung me hizo conectar con mi alegría y con mi amor. He crecido mucho en amor. Ese creo que es el cambio más importante. Físicamente te puedo decir muchos, pero realmente esos no son los cambios importantes. O al menos para mí, que no tenía ninguna enfermedad. Es lo interior. De verdad es esa plenitud, esa alegría. Voy manejando y de repente, mi hijo me dice, Ma, ¿por qué te ríes? ¿De qué te ríes? Y yo, no me estoy riendo. Esa alegría que se refleja en la cara, finalmente. Y no me había dado cuenta. Eso se dio cuenta mi hijo. En mi casa es armonía, es alegría.
veo lo bonito de la gente, veo el amor que hay en cada gente, la alegría, veo a la gente como con más compasión, como que me pongo en sus zapatos, más empatía. No sé cómo explicarlo, pero creo que pues es el logro más grande que he sentido, porque tengo una vida plena. Pero cuando empecé a entender que no es solo hacer los métodos, sino que es un estilo de vida, estoy en lo que estoy haciendo. De veras, los principios fundamentales no es solo leerlos, saber qué son y ya, no, es practicar cada uno de esos principios, llevarlo a tu vida. Entonces ahora estoy en lo que estoy haciendo. Entonces, si estoy con mis hijos comiendo y platicando, estoy ahí con toda mi atención. Si estoy bañándome, me baño con toda mi atención y disfruto el agua caliente y disfruto el enjabonarme, lo siento, no sé cómo explicarlo, pero ya mi mente, esa mente que tenía antes de la ansiedad, era toda la vida preocupada por el futuro, por el que va a pasar, por cosas que yo creo que el 99% no pasan, pero era lo que me angustiaba. Ahora estoy realmente en lo que estoy haciendo, estoy presente y disfruto más hasta comer, o sea, el sabor del alimento que estás comiendo. Estoy viendo la tele, que pocas veces la veo, pero ahora he visto algunas series bonitas, porque aparte, pues sí cuidas más la información que metes a tu cabeza, por tus sentidos. Lo que entra en nosotros, yo creo que cuando practicas Chinen Chikun empiezas a buscar que sea de calidad. O sea, cosas que te hacen sentir mejor. Entonces, veo unas series lindas de repente y estoy ahí y estoy en eso. Antes yo no veía la tele, la oía. Y entonces estaba bordando o tejía o escribía y entonces oía la tele. Hacía 80 cosas a la vez y es muy desgastante. O sea, ese multitasking cada vez me queda más claro que es un mito y es lo menos eficiente que podemos hacer multitasking. Tienes que estar en una cosa con toda tu atención. Y eso es lo que nos hace el Chinen Chikun. Chinen Chikun es mucho más que todo lo que hice junto, pero con turbo, como dice Eduardo. Sí, no, es muy diferente. Es lo más completo que he encontrado, lo más benéfico que he tenido y lo más perdurable, porque todas las demás cosas que hice, pues las dejaba de hacer y me volví a sentir como antes. Y aquí no, aquí son pasos que vas dando, pero no regresas a como estabas antes. O sea, aunque no practiques, no regresas, eres mejor, te sientes mejor, ¿no? Son pasos que vas dando sin retroceso. Todo lo demás que yo practiqué, lo dejas de practicar y te vuelves a sentir como te sentías. No hay un cambio profundo, es un cambio de esencia, no sé, cómo explicarlo. El Chinen Chikun cambia tu vida. Me ha cambiado, ¿no? En mi profesión, te decía que yo soy dentista. Antes de atender a mis pacientes organizo mi campo y cuando estoy atendiéndolos, estoy pensando cielo infinito, Dantien bajo y estoy con toda mi atención y no es por nada, se va a oír medio soberbio el asunto, pero todos los pacientes quieren ir conmigo porque estoy en un consultorio que hay más dentistas, higienistas, asistentes, de todo. Todos piden, pero que me atienda Alejandra. Pero yo quiero ir con ella. Y no es que se haga mejor las cosas o no es que sea buenísima, no. Hago lo que tengo que hacer, pero lo hago con toda mi atención y con todo mi amor. Y yo creo que eso lo sienten los pacientes. Mi práctica en un futuro yo creo que va a seguir como está haciendo ahorita o más tiempo, y seguramente de mucho mayor calidad, porque cada vez vamos adquiriendo más maestría, más. La práctica es el maestro, ¿no? Entonces, entre más practiquemos, pues más beneficios vamos a tener. Yo creo que voy a seguir practicando siempre.